Esto te ha pasado, y más veces de las que crees. Hay una página web que te importa, el precio de un producto que quieres comprar, la plaza de una oposición que salió publicada, el texto de unas condiciones que cambiaron. Y tú te enteraste tarde. Cuando fuiste a mirar, el precio ya había subido, la plaza ya estaba adjudicada, o el plazo ya había vencido. Porque nadie puede pasarse el día refrescando páginas web. Hoy te voy a enseñar la herramienta que lo hace por ti, vigila cualquier web las 24 horas del día, detecta cualquier cambio y te avisa al instante por donde tú quieras. Y lo mejor, la vas a tener funcionando en un minuto. La herramienta se llama ChangeDetection.io. Y los números impresionan, más de 33.000 estrellas en GitHub, casi 2.000 forks, licencia Apache y está escrita completamente en Python. Es la herramienta de código abierto más popular del mundo para detectar cambios en páginas web. La usan desde particulares que vigilan el precio de un vuelo hasta empresas que monitorizan las webs de sus competidores. Es un proyecto muy activo, recibe commits casi a diario y su comunidad responde rápido. Y la vas a tener corriendo en tu propio servidor o en tu ordenador con un solo comando de DAKE. Sin pagar suscripciones, sin regalar tus datos. El funcionamiento por dentro es simple y por eso es tan robusto. Primero, le das la dirección de la web que quieres vigilar. La herramienta descarga la página y guarda una copia de referencia, el estado original. Después, cada cierto tiempo, tú eliges cada cuánto, minutos, horas, días, vuelve a descargar la página y la compara contra esa referencia. Si no cambió nada, no hace nada. Si cambió algo, lo detecta y te lo muestra, el texto añadido en verde, el texto eliminado en rojo. Y según cómo lo configures, te manda una alerta, un correo, un mensaje de Telegram o una notificación en el móvil. Tú no tienes que hacer nada, solo mirar cuando llega la alerta. Instalarlo es un comando de DAKE y punto. Descargamos la imagen oficial, la levantamos con el puerto 5000 y ya tienes la interfaz web corriendo en tu navegador. Sin instalar Python, sin configurar una base de datos, sin pelearte con dependencias, todo viaja dentro del contenedor. Y si quieres, añades la bandera de reinicio automático para que sobreviva a reinicios del servidor. En mi caso, voy a levantarla junto a una página web de demostración que he preparado, para que veas el flujo completo, la web, el vigilante y la detección en directo. Añadir una web para vigilar es una sola llamada a su API. Le pasamos la dirección y en unos segundos la herramienta descarga la página y guarda esa copia de referencia que te contaba. A partir de aquí, cada revisión va a comparar contra esa copia. Fíjate en algo importante, la herramienta no solo guarda el texto. También puede guardar capturas de pantalla de la página, para que veas visualmente que cambió, no solo en el código. Vamos a consultar la lista de webs vigiladas para confirmar que la nuestra quedó registrada correctamente, con su identificador y su configuración. ¿Y qué ganas frente a hacerlo a mano? Sin la herramienta, tu flujo es, acordarte de entrar en la web, cargarla, y comparar mentalmente con lo que recordabas. Es frágil, te olvidas, comparas mal, y llegas tarde. Con Change Detection, la revisión es automática, la comparación es exacta, píxel a píxel, carácter a carácter, y la alerta llega en el momento en que el cambio ocurre. Es la diferencia entre enterarte de que el precio subió cuando ya no puedes comprar y recibir el aviso de que bajó justo cuando puedes aprovecharlo. La información llega a ti, en vez de que tú tengas que ir a buscarla. Ahora viene el momento que lo demuestra todo. Vamos a cambiar el contenido de la página que estamos vigilando, le pongo un precio nuevo. Y después, en vez de esperar al siguiente ciclo de revisión, vamos a forzar una comprobación inmediata. Mira lo que pasa, la herramienta descarga la página, detecta que algo cambió, y nos devuelve el resultado. El texto nuevo aparece marcado, y nosotros no hemos tenido que abrir la web ni una vez. Así es como cazarías una bajada de precio, una plaza publicada, o un texto modificado, la herramienta trabaja sola, en segundo plano, y tú recibes la señal. Esto es exactamente lo que la hace tan útil. ¿Qué puedes vigilar con esto? La lista es larga. Precios de productos, ponle un umbral y que te avise cuando bajen. Páginas de restock, caza ese artículo que se agota en minutos. Oposiciones y becas, las plazas se publican en un boletín y vuelan, que te avise en cuanto aparezca la tuya. Textos legales y términos de servicio, si cambian las condiciones, tú eres el primero en saberlo. Y hasta tu propia web, si algo se rompe o alguien la modifica, la alerta salta. Todo con la misma herramienta, sin escribir código. Solo añades la dirección y listo. Un momento, antes de seguir. Si esto te ahorra revisar 10 webs cada día, haz la cuenta, son más de 300 revisiones al mes que dejas de hacer a mano. Imagina todo ese tiempo en lo tuyo. Suscríbete para no perderte las próximas herramientas, que cada semana traemos una que te quita trabajo de encima. Y ahora sí, vamos con la parte de las alertas. Las alertas son la otra mitad del sistema. La herramienta usa Aprice, una librería que soporta más de 100 servicios de notificación, correo electrónico, Telegram, Discord, WhatsApp y prácticamente cualquier cosa que se te ocurra. Se configura en un clic desde la interfaz o desde la API si lo quieres automatizar.
Eliges el canal, pegas el token, y cada vez que una web vigilada cambie, recibes la notificación con el resumen del cambio. Incluso puedes configurar alertas distintas para webs distintas, que una te avise por correo y otra por Telegram. Seamos honestos, que aquí no vendemos humo. Primero, necesitas Dake para correrla, así que si estás en un entorno sin Dake, tendrás que mirar alternativas. Segundo, la primera revisión no compara nada, solo guarda la referencia, los cambios se detectan a partir de la segunda. Tercero, si la web que vigilas usa mucho JavaScript, hay que activar el modo navegador completo, que consume bastante más memoria y CPU. Y cuarto, esto detecta cambios, no extrae datos estructurados, si quieres sacar tablas y exportarlas, necesitas otra herramienta. Dicho esto, para vigilar y alertar, es difícil de superar. Resumiendo. ChangeDetection.io vigila cualquier web por ti, compara cada cambio contra la versión anterior y te avisa al instante por correo, Telegram o donde quieras. La instalas con Dake en un minuto, la controlas desde su interfaz o desde la API, y es completamente gratis y de código abierto. ¿Qué web te gustaría vigilar tú? Coméntalo abajo, que leo todos los comentarios. Y si este video te ahorró aunque sea una revisión manual, da un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.